Chicas del Reino Podcast. Yo me llamo Alondra Michelle y estoy muy alegre de platicar con ustedes una vez más. Espero que este podcast sea mucha bendición para ti. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre las tormentas, sobre los problemas, porque todas las personas, sea que seas cristiano o no seas cristiano, pasamos por problemas. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido al mundo. Y cuando yo escuché esta palabra, o lo escuchaba, la verdad no me gustaba. Voy a serte honesta, no me gusta ese versículo, porque no quiero pensar que soy la única, la verdad no creo que soy la única, pero a nadie le gustan los problemas. A mí no me gustan los problemas, a mí no me gusta el sufrimiento. Pero es súper loco como a mí no me gusta el sufrimiento y a mucha gente no le gusta el sufrimiento, cuando la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por pruebas. Y yo decía, Señor, pero es que no me gusta sufrir, no me gusta el dolor, es una cosa bastante horrible. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo? ¿Por qué tenemos que estar pasando por problemas? Pero el sufrimiento nos acerca a ser más como Cristo. El sufrimiento nos ayuda a crecer en fe. El sufrimiento nos ayuda a avanzar como hijos de Dios. Así que sí, el sufrimiento duele, pero de verdad es que vale la pena. Siempre valdrá la pena pasar por sufrimiento, porque no hay sufrimiento y no hay absolutamente nada doloroso que no tenga su propósito, que no termine en victoria. Y uno de los ejemplos que podría dar es el libro de Job. Él sufrió muchísimo, lo perdió casi todo, pero ¿qué fue lo que pasó? Al final tuvo el doble, pero él tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento antes de recibir el doble, porque a Dios le interesa más que tu fe crezca, a Dios le interesa más que tú estés siendo purificada y purificado, a Dios le interesa más que te conviertas más y más y más en parecido a Cristo, a que tengas todo lo que tanto deseas, de verdad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el sufrimiento. Porque muchas veces le cuestionamos a Dios por el sufrimiento. Y la verdad es que yo no te voy a juzgar por ello, porque yo también lo he hecho. Y sé lo duro que es sentir dolor, sentir rechazo, sentir sufrimiento. Y que cuando estés pasando por dolor, que lo único que te digan es confiar. Que es lo que yo veía en la palabra. Y dice, ¿cómo que confiar? Pero, ¿por qué Jesús dice que confiemos? Porque Jesús es capaz de transformar todo. Jesús es capaz de transformar todo lo que está, sea dentro de nuestra vida o fuera de nuestra vida. Así como la historia de la barca. Jesús es capaz de caminar en las aguas para que tú termines caminando en las aguas con Cristo, o es capaz de calmar la tormenta en la mera barca. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cuando Jesús está en la barca. Porque para mí, aunque no tiene nada que ver lo que yo piense, ¿verdad? Porque la misma Biblia se interpreta por sí misma. Pero la barca podría representar la fragilidad. Porque los discípulos estaban en la barca y estaban en el lago. Y por mucho que la barca pueda darnos un poquito de seguridad, no deja de ser un pedazo grande o pequeño de madera comparado al lago. Entonces me gustaría que fuéramos al libro de Marcos. No el libro de Marcos, el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. Y vamos a leerlo. Y luego de ahí vamos a ir saboreando la palabra. Versículo 23 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago
una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí directamente podemos ver que, que esta tormenta que ellos estaban pasando era para que Dios pudiera mostrar su autoridad divina como el Mesías, su autoridad divina como un Dios. Entonces vamos a empezar del versículo 23. El versículo 23 dice que Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Aquí me puse a pensar, que la barca no era de Jesús, no es como que pagó por la barca y así. Recuerden que al principio, creo que en uno de los podcasts hablé sobre cómo eh, Pe- Pedro, Pedro y Santiago tenían sus propias barcas porque él era dueño de una barca porque él pescaba. Entonces, una de las barcas pudo haber sido de Pedro, pudo haber sido de Santiago, y esto habla de que Jesús y Pedro y Santiago ya estaban creciendo en su relación con Jesús, a un punto en el que Jesús podía entrar en la barca con la confianza. Jesús tenía una relación con esas personas. No sé si les ha pasado, imagino que sí les ha pasado, cuando tienes una amiga y entres a su casa y estás como que, o sea, sí entras, ¿verdad? Con confianza, tampoco de que te da pena, o tal vez sí te da pena, pero tienes una amiga y entras a su casa y normal, ¿verdad? Y luego pasan años a un punto en el que ya ni siquiera tocas la puerta, nomás abres la puerta y entras. Entonces, aquí se puede ver que gradualmente se empezó a haber confianza entre Jesús y los discípulos. Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y ya había una amistad entre Jesús y los discípulos. Y luego el versículo 24 dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Y esto me impactó tanto porque dice, no puedo creer cómo Jesús no se despertó si agua estaba entrando a la barca. Me explico, o sea, si yo estoy en un barco ya pequeñito y empieza a entrar un charconón de agua, me voy a despertar. Y si se escucha una fuerte tormenta, me imagino que se escuchaban los rayos y todo. Y Jesús no se despertaba y dije, vaya, o sea, Jesús estaba cansadísimo ese día porque no se despertaba. Pero es que también habla de la confianza, porque póngase a pensar, a pesar de que Jesús ahí era Dios, también era 100% humano. Es decir, que también sentía el movimiento de la barca, el movimiento brusco de la barca, sentía las aguas entrando. Pero en otra versión, en Marcos 4, dice, en Marcos 4:37 dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Es decir, que las aguas sí se estaban llenando y dijo que no sentía a Jesús que se iba a ahogar o que estaba pasando. Pero en el versículo 38 de Marcos 4 dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Entonces, aquí podría dar a entender de que el agua se estaba llenando la barca, pero no estaba completamente hundida. Entonces, ¿cuántos de nosotros pasamos por eso? Que tu vida se empieza a llenar de problemas y ya piensas que es el fin del mundo. Porque a mí me ha pasado. Y muchísimas veces. De que me pasa una cosa mal y ya me quiero rendir, ya no quiero seguir con mi vida, ya mejor, ya, bye vida, de verdad. Porque pasa, de verdad pasa de que empiezan a haber problemas y más problemas y nos queremos rendir pensando que los problemas nos van a vencer a nosotros. Pero hay que recordar lo que la palabra de Dios dice en Juan 16:33, que Jesús ya venció al mundo. Entonces pensarás que los problemas te vencen a ti, pero Jesús ya venció el mundo.
Entonces, es por eso que Jesús dormía en ese momento, porque Jesús confiaba en su Padre. Jesús tenía su plena confianza en el Padre. Y es lo que Juan 16:33 dice. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad. Y es lo que Jesús estaba haciendo aquí, confiar. Él confiaba en Dios, por eso dormía tranquilo. Luego en el versículo 25 de Mateo 8 dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Pero en el libro de Marcos, los discípulos le decían, no te importa que nos ahoguemos. Y esto es una pregunta bastante fuerte, porque esto habla de que tenían, vuelvo a decir, tenían una confianza para tener la audacia de decir algo así. ¿No te importa? ¿No te importa lo que estoy pasando? Eso quiere decir que realmente había una relación entre los discípulos y Jesús. Y si nos vamos a ahogar pensando que las olas eran más grandes que Dios, porque Jesús estaba en la barca. Jesús estaba dentro de esa barca tan frágil comparado al mar. Y aquí nos podemos dar cuenta, sí, somos frágiles, somos vasijas de barro, somos pecadores, sí, comparado a la gran cantidad de maldad que hay en el mundo. Pero Jesús venció al mundo. Jesús venció la muerte. Y la muerte era lo más grande que el enemigo tenía en contra de nosotros. Porque nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado. Pero Jesús ya la venció. Entonces, si Jesús ya venció lo más importante que es la muerte y podemos tener un encuentro con Dios, no dejes que ningún problema, por muy grande que sea, te haga separarte de tu pensamiento de quién es Jesús. ¿Y a qué me refiero con eso? De tu pensamiento de quién es Jesús. Cuando yo estaba pasando por problemas muy fuertes, yo recuerdo que empezaba a cuestionar si estaba en el lugar correcto. Empezaba a cuestionar mi cristianismo. Porque decía, no puedo creerlo. ¿Por qué es que estoy dentro de mí, en mi alma, convencida de que Jesús es el Mesías, de que las otras religiones no son Dios, de que las otras religiones y los otros ídolos no me van a llenar? ¿Por qué estoy tan convencida, pero al mismo tiempo estoy tan llena de tristeza? ¿Por qué los problemas me están haciendo sentir que me voy a ahogar, que no voy a terminar bien, que todo esto se va a derrumbar, que todo esto va a terminar en muerte? ¿Por qué? Entonces esas preguntas que uno se hace a Dios, uno siempre empieza a juzgar como que, ay, no le hables a Dios así, no seas así, pero es importante ser honestos con Dios, es importante desgarrarte delante de la presencia del Señor. Es importante abrir tu corazón, aunque esté enojado, aunque esté lleno de odio, aunque esté lo que sea, pero entrégaselo al Padre. Dile, Padre, estoy harto. Padre, me duele el alma. Padre, ya no aguanto este dolor. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No sé si seguir clamando porque siento que no me escucha. Porque el Señor va a responder. Va a responder calmando las tormentas y reprendiéndote tanto a ti como a la tormenta, pero va a responder. Porque ¿qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos clamaron? Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Porque tenían al Dios de los ejércitos celestiales, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que creó ese lago. Jesús mismo creó ese lago. Y dicen, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Y se referían en tener fe en Cristo. No tenían la fe suficiente de creer de que Jesús era un Dios divino. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que Jesús lo reprendió por su poca fe,
Jesús se levanta, dice en el versículo 26. Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Y ponte a pensar, o sea, verdaderamente ponte a pensar, se te está acabando el mundo, has perdido tu trabajo, estás al borde de la muerte. Los diagnósticos te dicen que vas a tener 3 semanas de vida. Los diagnósticos te dicen que no vas a poder tener hijos. Tienes hermanos, hermanas, tíos, tías que tienen enfermedades grandes, que dicen que no van a nunca volver a creer en el Señor Jesús. Que nadie le puede cambiar de pensar, que nadie le puede cambiar de parecer. Que te está derrumbando toda tu vida. Pero Jesús te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo si Jesús ya venció al mundo? Y Jesús demostró su divinidad a través de reprender el viento y las olas. Porque dijo, aquí la palabra dice que reprendió. Y reprender es en el origen griego significa, es una palabra muy difícil, pero es epitemese, creo. La palabra griega son para mí muy difíciles de pronunciar, pero significa mandar con autoridad. Y Jesús no solamente le dijo, hola, cállense, por favor, háganlo. No, no, no. Reprendió, es decir, se callan, se callan. No, no preguntó, no estaba confundido, no estaba si tenía ganas las olas o no tenían ganas. Decía, se callan. Ahora quiero recordarles que uno de los discípulos era Santiago, Pedro y Juan. Y acuérdense que les dije que Santiago, Pedro y Juan eran pescadores. Entonces, ellos estaban acostumbrados a ciertas tormentas. Pero para que todos los discípulos estuvieran con terror diciendo, no te importa que nos vayamos a ahogar o por favor sálvanos porque nos vamos a ahogar, es porque la tormenta era bastante grande. Y era intencionalmente más grande de lo que uno pensaba. Porque la tormenta va a crecer de acuerdo a tu fe. Supongamos, si tienes un 10% de fe, vas a pasar por no problemas, ¿cómo se dice? Problemas, aflicciones, vas a pasar por pruebas y aflicciones que te ayuda a crecer un 10% más. No te va a dar problemas donde ya tienes el 10% de fe. Va a pasar por problemas donde vas a hacer crecer más. Ahora, yo sé que no expliqué muy bien eso, así que déjame dar otro ejemplo. Supongamos que yo aprendí un canto en el piano y lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. Y al fin pude aprender ese canto en el piano. Entonces, para poder mejorar, ¿qué tengo que hacer? No puedo poner el mismo canto, porque ya me lo aprendí. Tengo que poner otro canto, tengo que aprenderme otro canto, uno más difícil para poder mejorar mi habilidad en tocar el piano. Es lo mismo con la cuerda. Supongamos que estoy saltando la cuerda y aprendí a saltar la cuerda, pero ahora tengo que saltar la cuerda con ritmo. Y progresivamente voy creciendo, pero la mejor manera de crecer en fe, la mejor manera de crecer como hijos de Dios es a través de los problemas, es a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Así que las pruebas, a pesar de que son muy duras y son muy dolorosas, y Jesús sabe lo que es pasar, pasar por sufrimiento. Nadie le puede decir, tú no sabes lo que yo siento a Jesús. Porque al menos que tú hayas sido crucificado como Jesús fue crucificado, ahí sí le puedes cuestionar. Pero nadie ha pasado el sufrimiento que Jesús pasó. Así que por favor, no tengan la audacia, no tengan esa audacia de preguntarle, Jesús, tú no sabes lo que estoy sufriendo, porque sí sabe. Él sabe más de lo que
uno puede llegar a sufrir en este mundo, porque Jesús sufrió más. Y no nada más sufrió físicamente, sino también mentalmente. Imagínate lo horrible que se siente el ser acusado y golpeado, a pesar de que no hiciste absolutamente nada malo. Eso es horrible. Pero no me quiero salir del tema porque creo que ya me salí del tema. Vamos al último versículo que dice, después de que Jesús reprendió los vientos y las olas, dice que hubo una gran calma, porque el que da esa paz es Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Así que clama a Él. Clama a Él cuando estés pasando por problemas. Clama a Él y dile, Señor, ayúdame a traspasar este problema. Haz que mi fe siga creciendo. Porque Él va a ser capaz de voltear lo que está pasando. Si algo en tu vida se está muriendo, Dios es capaz de avivarlo. Si tienes un hijo o una hija con problemas o con enfermedades fuertes, Dios puede sanar, de verdad. Yo conozco una persona, un pastor que dijo que él entendía de que probablemente la sanación no es voluntad de Dios, pero hasta que Dios diga que no, tú sigues clamando. Y eso me impactó mucho porque es verdad. Muchas veces decimos, no, es que no es probablemente no es la voluntad de Dios, probablemente no es la voluntad de Dios. Y decir, bueno, hasta que diga que no, tú sigue orando. Tú sigue orando hasta que el Señor diga, ¿sabes qué? No va a pasar, no es mi voluntad. Ok, pero tú sigue clamando hasta que el Señor responda. Sea que diga que sí, sea que diga que no, pero te va a responder. Entonces, en el versículo 27 dice que los discípulos quedaron asombrados. Y hasta se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 41, dicen que los discípulos estaban completamente aterrados. Y eso me hace dar a entender que Dios es más temible que cualquier tormenta que tú puedas llegar a pasar. Dios es más temible que cualquier cáncer que te han diagnosticado. Dios es más temible que cualquier hombre que te está lastimando. Tú puedes decirle, me voy. Y el Señor te va a proteger. El Señor está contigo. De verdad. Dios es más temible que cualquier problema que tú estés pasando. Dios es más temible. Yo no sé qué tan fuerte tormenta estés pasando tú. Yo no sé cuáles son los problemas, si son muchos o grandes, porque uno puede decir que Alondra no sabe por lo que estoy pasando. No, no sé. No sabes lo duro que está pasando mi vida. La verdad no sé, pero sabes que sí sé que Dios es un Dios más temible que esos problemas que estás pasando. ¿Lo crees? Porque es lo que Dios quiere, tu fe. Dios quiere que tú tengas fe de que tú vas a poder sobrepasar esos problemas. Pero no los vas a poder sobrepasar sola, ni solo, con Cristo. Porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí dice que todo lo puedo en quién. Otra vez, todo lo puedo en quién, en Cristo que te fortalece. Jesucristo te fortalece. Entonces, estos discípulos quedaron tan asombrados diciendo, wow, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Es un Dios grande, es un Dios que tiene autoridad divina. Tiene una autoridad divina. Gloria al Señor, porque yo sé que con esa misma autoridad que Él calmó esas tormentas, con esa misma autoridad puede calmar tus tormentas. Pero también tienes que saber si las tormentas están pasando por fuera o en tu mente. Porque muchas veces la tormenta está más grande en tu mente que por fuera. Y Dios es capaz de calmar tu mente
para que estés tranquila. O probablemente la tormenta está igual de grande afuera que por dentro, pero Dios es capaz de darte paz, de poner todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno de alabanza en tu mente. Dios te puede ayudar a poner cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Porque la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, oren por todo. No hay problema tonto que tú no puedas orar. Todo lo que te preocupa, ponlo a los pies de Cristo. Porque Dios puede calmar esa tormenta. Pero ¿saben qué también puede hacer? Caminar a través de esa tormenta, como Jesús lo hizo. Pedro pudo caminar en las aguas, a pesar de la tormenta. Pero ¿qué fue lo que le hizo que se cayera? No que Dios no estuviera ahí. Porque muchas veces cuestionamos, ¿dónde estaba Dios cuando pasaba por este problema? ¿Dónde está Dios? Pero aquí no era que Dios no estaba ahí con él, sino que él soltó la mirada de Cristo y puso la mirada en el problema. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 26, habla sobre cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y la reacción de los discípulos. Cuando los discípulos, Marcos 15, 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Y esto es sumamente importante porque a través de los problemas decimos dónde está Dios. Y aquí podemos ver que Dios estaba ahí, simplemente no estaban viendo que era Dios. Y muchas veces pasa eso, que el dolor, los sufrimientos nos nublan tanto que no nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí. Y siempre lo va a estar. Nunca te va a soltar, porque la misma palabra lo dice. No te dejaré y no te desampararé. Así que con eso quiero terminar. Quiero terminar con, entiendo que el problema y el sufrimiento es muy duro y es muy fuerte y nadie quiere pasar por eso. Yo soy una de las primeras en decir que no me gusta pasar por sufrimientos, pero tengamos por sumo gozo y pidámosle al Señor, derrama tu gloria a través de este problema. Demuéstrate una vez más como Señor, como Rey, como justo, como bueno. Derrama tu gloria. En el nombre de Jesús, quiero orar por ustedes. Si eres una persona que está pasando por un problema muy fuerte, que se le está derrumbando todo, que sientes que te estás ahogando en los problemas que te están pasando, o que tu mente te está llenando de tanta angustia, quiero orar por ti. Que vamos a orar juntos. Señor Padre, gracias Señor por darle la oportunidad a esta persona, Señor, que está escuchando. Todas estas personas que están escuchando este podcast, muchas gracias Señor, porque tú das palabras de aliento y tú eres un Dios santo y un Dios bueno, Padre. Y oro en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra sea siempre ánimo para ellos, sea siempre algo que les ayude a cuidarse en ellos, Señor, a refugiarse en tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a estas personas que están pasando por problemas, Señor. Que ellos puedan caminar sobre los problemas, así como Pedro caminó sobre las aguas, Señor Espíritu Santo. Y que ellos puedan verte a través de los problemas y no pensar que son otras cosas, sino que eres tú el que se está acercando hacia nosotros a través del problema, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, permita que tú puedas derramar tu gloria a través de estas personas, Señor, que están clamando y diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Será que realmente te importa que estoy sufriendo aquí? Derrama tu gloria, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Responde a estos hijos tuyos, Señor, que buscan de ti, que quieren saber dónde está, que quieren saber qué está pasando. Ábreles sus ojos espirituales y hazles sensible a tu voz, Señor.
Haz que sus ojos, que tus 5 sentidos estén sensibles a ti, Señor, para que ellos vean que tú siempre, siempre, siempre estuviste allí y tú nunca te fuiste. A pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, a pesar de todo, tú siempre estuviste allí, Señor. Hazle ver, dale visiones y sueños, viendo que ellos vean que tú siempre estuviste allí, Señor. Porque no es una mentira. Tu palabra dice que tú siempre estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ábreles los ojos y ayúdales a crecer en esa fe, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por cada una de estas personas, que sean una bendición, Padre. Ellos son una bendición para tu vida, para la vida de cada uno, Señor Espíritu Santo. Gracias, Padre, y que toda la gloria y la honra sea para ti cuando ellos vean cuán grande eres tú, Señor, porque ese es el propósito de todo lo que pasemos, todo lo bueno y todo lo malo, es para que veamos tu gloria y veamos cuán grande eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, quiero decir, cuando estaba orando, quiero decir que adoración. El Señor quiere que adoremos a través de las tormentas. Así como Jesús dormía en la tormenta. Hay momentos para pelear, ¿verdad? Como había guerras cuando se venía en guerras, ¿verdad? Hay momentos para dormir cuando hay problemas, para descansar. Y hay momentos para adorar. Y uno de ellos que Dios me está poniendo en mi corazón ahorita es adorar. Adórale al Padre. Cántale al Señor. Cántale alabanza. Cuán grande eres tú. Cuán amoroso eres tú. No subestimen el poder de la alabanza. Porque la alabanza es poderosa. La adoración es poderosa. Hay muchas guerras que se ganaron. En la Biblia hay prueba de que hay guerras que se ganaron a través de la alabanza. Pero tienes que enfrentar el problema y en medio del problema, enfrente de ese Goliat, enfrente de ese dolor que estás pasando, adórale a Dios, diciéndole que mi Padre es mucho más grande y sigue siendo digno de alabanza a pesar del problema. Porque sé que mi Padre me sacará de ahí. Así que eso era lo último que quería decir. No olviden alabar al Padre. Primero porque es digno de alabanza y segundo porque de verdad sí te va a sacar de ahí y vas a salir victorioso de este problema. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que subo un capítulo cada miércoles. Si no te quieres perder ninguno de mis otros capítulos, puedes seguirme en Instagram, que la cuenta se llama pláticas.del.reino, o me puedes seguir aquí en donde me estés escuchando para que no puedas perderte ninguno de mis otros capítulos. Muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga mucho y la verdad es que los amo con toda mi alma. Les mando un abrazo súper, 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 súper fuerte y nos vemos para la próxima. Bye bye.